gracia de Cristo reanima tu Bendiga, hermanos. amor. Estaba diciendo que estamos teniendo una muy buena noche de estudio de la palabra del Señor, muy edificante, y esperemos que podamos seguir en la misma senda, especialmente en lo que estamos tratando. Esto de las doctrinas denominacionales, de grupos religiosos que no se encuentran en las Escrituras y en su formación han establecido muchas doctrinas, muchas ideas que dividen, que no están en la palabra del Señor y que muchas veces han llevado a una confusión enorme. En esta noche vamos a estudiar en dos, ojalá que podamos alcanzar en dos formas. Primero vamos a tener un estudio escrito y luego vamos a ir a un estudio en PowerPoint para poder explicar mejor esto que quiero presentar, especialmente en este tema. ¿Regresará Jesús para establecer un reino terrenal? Hay muchos que plantean tales cosas y tienen teorías e ideas que en realidad la Biblia no lo señala, no lo dice, no lo enseña. En el mundo denominacional se enseña que Cristo va a volver a la tierra y que va a establecer su reino y que va a reinar 1000 años desde Jerusalén. Eso es lo que más que nunca el día de hoy se está enseñando y se está proclamando. No, eso no es así. No es que el Señor vaya a volver a establecer su reino y reinar en esta tierra desde la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no? Porque Jesús ya estableció su reino. Uno siempre pregunta, bueno, ¿dónde está el pasaje que dice que Cristo volverá a poner sus pies en esta tierra? Puesto que esta forma de pensar de algunos es que el Señor va a poner sus pies en esta tierra. La Biblia nos dice eso. La Biblia dice que nosotros vamos a encontrar al Señor en el aire. Así lo planteó Pablo en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 17. Por lo tanto, no es una verdad lo que plantean de que Cristo va a volver a esta tierra y va a poner sus pies aquí abajo. ¿Por qué no? Porque de acuerdo al apóstol Pedro, ahí en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 10, no habrá tierra. No habrá tierra cuando Cristo venga nuevamente. La escritura allí, en ese pasaje, nos indica que la tierra y que las obras que en ella hay, dice Pedro, serán quemadas, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué tierra va a encontrar el Señor? Bien, vamos a ver razones bíblicas ahora para poder apoyar lo que estamos diciendo, de que el Señor no va a regresar a esta tierra para establecer un reino terrenal, no, bajo ninguna circunstancia. Número uno, porque de acuerdo a lo que las profecías de escriturales señalan, ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 22, versículos 28 y 30, profecía de Jeremías en relación a uno de los últimos reyes que estuvo en el trono de David, de acuerdo a la palabra del Señor, antes que el pueblo fuera llevado en cautiverio. Dios fue muy claro a través del profeta Jeremías que en relación a la descendencia, a la simiente de un rey. Se habla de Conías y hay otro pasaje que habla de Jeconías, pero es exactamente la misma persona. El profeta Jeremías, que fue este profeta que estuvo hasta la caída de Judá, él señaló que ninguno de la simiente de este rey se sentaría en el trono de David. Dice, así escribió Jeremías, en este Jeremías 22, 28 al 30. Dice, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Preguntó el profeta. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Es esto una vasija despreciada, una vasija quebrada, que no sirve para nada? ¿Es un trasto que nadie le estima?
¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Y fíjese la frase que dice, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Ninguno. Hasta ahí, terrenalmente hablando, van a pasar muchos años, hasta más o menos unos 600 años, en que nacería el Mesías, el cual sería heredero de este trono, que es el trono de Dios, pero no en esta tierra, como la Escritura y las profecías lo señalaban. Dado que ningún hombre de la simiente de Conías prosperaría sentado en un trono terrenal, esto excluye a Jesús, estableciendo y sentándose en tal trono, porque Mateo nos informa que Jesús era de la simiente de Jeconías. Así lo señala Mateo capítulo 1, 11 y 12, en la genealogía. Ahí en la genealogía podemos ver esto. Dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Ninguno de ellos se sentó como el profeta Jeremías lo señalaba. Hasta allí, de lo que el profeta decía. Lo que presenta la genealogía de Mateo, que Jesús era de esta simiente. Hay otra cosa más que nos indica que por qué Jesús no va a regresar a esta tierra para establecer un reino terrenal. Porque después que Jesús ascendió, dice la Escritura que Jesús fue a Dios en una nube, porque así lo explica el libro de Daniel, capítulo 7, los versículos 13 y 14, donde el profeta dice, miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo que venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como nosotros sabemos, este versículo a veces ha sido muy mal usado, como teniendo referencia, dicen algunos, a la venida de Jesús hacia la tierra en su segunda venida. Pero este texto no habla de que Jesús viene a la tierra. Aquí vemos a Jesús, dice que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre y que vino hasta el anciano de días, que es Dios. Esto nada tiene que entenderse en el sentido de que Jesús viene a la tierra. Jesús, este hijo de hombre profetizado Daniel, iba hasta el anciano de días y recibía de parte dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, lenguas, naciones le sirvieran, y su reino de su dominio era un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si podemos encontrar cuando Jesús fue a Dios en una nube, estaremos cerca de saber que el reino de Cristo ya se ha establecido. Ese es un punto importante. Esto no será difícil hacer, porque cuando uno va al libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 9 al 11, va a resolver este problema. Y ahí se ve cuando Jesús ascendió. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndole ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Esto es lo que sucede acá. Es parecido a lo que dice Daniel. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y acá, en lo que está refiriéndose Lucas en el libro de los Hechos, vemos a Jesús cuando fue alzado y le recibe una nube
que le ocultó de sus ojos, y la historia continúa ahí en el libro de Daniel, donde llega a la presencia del anciano de día y donde se le entrega poder, dominio, reino. Y en el mismo capítulo, el que viene, el capítulo 2, dice que los hombres oyeron, creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículos 22 y 38, donde está el primer sermón de Pedro, y luego lo que ellos decidieron al oír a Pedro obedecer lo que ellos debían hacer de acuerdo a sus preguntas. Y tenemos por las Escrituras, en Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Teniendo ya nosotros que la iglesia estaba y se establecía de acuerdo a lo que dice Hechos 2:47, los que estaban dentro de la iglesia aparece en los primeros capítulos de los Hechos, y es algo que ya en otras clases lo hemos estudiado, que las palabras que se refieren a la iglesia y al reino son términos totalmente paralelos. Ahí en Mateo, en el capítulo 16, versículos 18-19, encontramos ese paralelo entre la iglesia y el reino. El escritor de los Hebreos escribió tal como lo había dicho Daniel, en Hebreos capítulo 12, 28, como algo ya existente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Estas palabras vienen exactamente de lo que Daniel se refiere a ese sueño de Nabucodonosor, y en la cual el Señor habla de este reino que no pasaría, un reino que permanecería para siempre, como lo habla ahí en el libro de Daniel. Otra cosa que es imposible que estamos diciendo de que el Señor venga a establecer un reino, es porque el reino vino en vida de algunos que estaban vivos en ese entonces. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 1, Marcos escribió estas palabras. Dice que también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Así que Jesús habló a sus discípulos. A menos de que algunos estén vivos y que deben tener una cantidad de años, esto no se cumplió, pero Jesús habla, hay algunos de los que están aquí que no iban a morir, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino vendría con poder. Y eso es lo que nosotros entendemos de lo que sucede el día de Pentecostés. Cuando Jesús habla con ellos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9, y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero ellos iban a recibir esta autoridad de parte del Señor a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el reino así vino, es lo que tenemos visto en las Escrituras. Cuando uno mira hacia atrás, el reino estaba cerca cuando Jesús comenzó a predicar. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17, hablando él del reino, él dijo: está cerca, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando uno ve lo que sucede en Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 1 y 4, podemos ver ya el establecimiento del reino de Dios. El Señor añadía, como hemos visto en Hechos 2:47, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si el reino aún no ha sido establecido, hay algunas personas muy ancianas vagando por esta tierra hoy, porque ellos sí lo vieron, ellos sí dan testimonio de haber recibido, ellos sí pudieron ver la iglesia del Señor y ver a gente ser parte del reino del Señor.
En la misma escritura, luego en los libros que vienen, escritos por Pablo, uno puede ver que algunos estaban en el reino, los colosenses estaban en el reino, así lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, ¿quién nos ha librado, hablando de Dios, quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo? Lo cual el mismo libro, ahí en Colosenses, dice más adelante, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia y el reino, hemos sido trasladados al reino a su amado Hijo. Y en ese reino, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vuelve el apóstol a señalar en el capítulo 1, versículo 24, al decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. La Escritura muestra aquí a los colosenses, a ellos a los cuales está escribiendo el apóstol Pablo, que están en la iglesia, que están en el reino. Hubiera sido difícil para estos cristianos estar en el reino si no hubiera sido establecido en su día. Dios dice, el Espíritu Santo a través de Pablo dice que sí, ellos estaban en el reino de su amado Hijo. El mismo hermano Juan lo señaló en Apocalipsis capítulo 1, al decir, yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él dice, soy parte de esta situación que está pasando en el libro de Apocalipsis, esta persecución que hace Roma hacia la iglesia del Señor. Dice, yo soy parte con ustedes en esta tribulación, pero soy copartícipe de ustedes, soy parte de ustedes en el reino. Soy copartícipe también con ustedes en la paciencia de Jesucristo. Los mismos predicadores del primer siglo, uno ve el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 8, hablando de la predicación de Felipe en Samaria. Lucas escribe, pero el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Fíjense que él anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. En la misma forma encontramos al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28, el versículo 31, cuando estuvo detenido, preso en una casa alquilada ahí en Roma. Él dice que recibía a todos los que a él venían, y el último texto del libro de los Hechos, el capítulo 28, el verso 31, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Dos cosas: la iglesia, el reino de Dios, y sobre la persona del Señor Jesucristo. Hay gente que dice, no me hable de la iglesia. Pero ¿cómo? No, si Pablo predicaba el reino de Dios, Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dos cosas dentro de su predicación. El hecho, volviendo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, el hecho de que Juan estaba en el reino es prueba positiva de que el reino estaba en existencia cuando escribió estas palabras. El mismo, hay tantos versículos que uno le vienen a la mente, lo ha estudiado a través de los años, pero mire usted el libro de Colosenses. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 11, habla en estas salutaciones finales, dice Jesús, versículo 11, llamado justo, hablando de un hermano, que son los únicos de la circuncisión, miren lo que dice el texto, que me ayudan en el reino de Dios. Estos textos indican que el reino, ellos estaban en el reino. La Escritura sí lo está señalando desde el principio del libro de los Hechos, y las cartas apostólicas van indicando de que el reino estaba en existencia.
al escribir estas palabras, ellos estaban en el reino y predicando anunciando el evangelio del reino de Dios. Otra cosa que también es importante es la cena del Señor, porque la cena del Señor se haría y se practicaría en el reino. Al instituir la cena del Señor, Jesús dijo el fruto de la vid: no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús estaba hablando de que la cena del Señor se practicaría en el reino. Lucas enseña exactamente lo mismo. Y cuando nosotros vemos al pueblo del Señor en la Escritura reunirse para cumplir esto, para partir el pan el primer día de la semana, como dice Hechos 27, sabemos que el reino se ha establecido, porque la cena del Señor estaría y se practicaría en el reino. Esto es algo que nos parece muy claro de lo que la Escritura señala. Y otra cosa más, el reino va a ser entregado. Escribiendo a los Corintios, Pablo escribió, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Así lo escribió Pablo en 1 de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 24. Y con esto estamos siempre diciendo, Cristo no establecerá su reino, sino que entregará su reino en su segunda venida. Entonces, aquí hay dos cosas. Lo que plantean las denominaciones y los hombres frente a estas cosas y lo que la Escritura está señalando. Si alguien no está en el reino, de eso tiene que ocuparse, porque hay una manera para poder ser parte del reino de Dios, y nosotros sabemos que es oyendo, creyendo y siendo bautizado. Hay que nacer del agua y del Espíritu para que uno pueda entrar en el reino de Dios. Y Cristo está ahora reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo señala el libro de Apocalipsis. Y hay otra cosa más que planteamos: ¿por qué decimos que Jesús no va a establecer su reino en la tierra ni va a reinar de Jerusalén por 1000 años? Porque la Escritura señala, y en Juan capítulo 17, versículo 4, que Cristo dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya Jesús no tiene nada más que hacer en esta tierra. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer, su obra terrenal ha terminado. ¿Para qué va a volver a esta tierra? ¿Qué tendría que hacer? Porque la Escritura señala que todas estas cosas ya están cumplidas. Vamos a ir ahora a ver, para que sea más visual, y podamos las cosas tenerlas más claras. ¿Por qué no creemos que Jesús reinará por 1000 años en la tierra? ¿Por qué no creemos eso? Porque eso, primero, esta idea que hay del premilenialismo, de algo que va a suceder antes de la venida de Cristo, y que señala que el reino no se ha establecido. Ya hemos visto por la Escritura que eso es un error. El reino sí ha sido establecido. Ellos hablan de que el reino va a ser un reino literal y material, que Jesús se sentará ahí en Jerusalén y de allí gobernará y nombrará gentes, y toman muchos textos de los libros de los profetas que tienen que ver con la restauración que estamos viendo los días martes, y no con algo futuro. Todas las profecías, como más de alguna vez lo hemos dicho, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 24, tenemos que entenderla en este punto que se escribe ahí en Hechos 3, versículo 24, donde la Escritura señala: y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y aquí está hablando de todo el elemento profético que tenemos
en el Antiguo Testamento, todos los profetas, desde Samuel en adelante, que lo que ellos le era expresaban, dice, ellos anunciaban los días del Mesías, ellos anunciaban las glorias que vendrían, ellos anunciaban esos días. Más allá no tenemos nada que dentro de las Sagradas Escrituras que tener que ver de cosas que están sucediendo el día de hoy. Hay mucha gente que el día de hoy está especulando cosas que la Escritura nada tiene que decirnos sobre estas situaciones que suceden en nuestro tiempo y a veces considerando cosas que la Biblia no dice. Cristo regresará, dicen ellos, y reinará sobre un trono literal en Jerusalén. Ahí es donde dicen ellos se va a sentar y va a gobernar a las naciones. Dice, y que va a haber 1000 años de reinado y de felicidad, 1000 años de paz, 1000 años en que Jesús reinará en esta tierra. Y algo más, que los judíos van a regresar a Palestina, ¿no? El pueblo judío va a ser tomado y llevado hacia a esas tierras. Hermanos y hermanas, tales cosas, y decimos, ¿por qué no creemos que Jesús reinará por 1000 años en la tierra? Porque no está en la Biblia. Así de simple. Estas cosas no están en la Biblia. Estas cosas están en la especulación de mucha gente. Nosotros tenemos que seguir este patrón. Si hay algo que nos enseña en la Biblia, eso no debemos creerlo. Nosotros tenemos que entender que se debe enseñar y creer solamente lo que se enseña en la Biblia. Así es lo que tenemos nosotros escrito en las Sagradas Escrituras, en muchos pasajes que nos enseñan estas cosas. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo, dice, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Creí, ¿qué creyó? Lo que está escrito. Por lo cual hablé. ¿Qué hablé? Lo que está escrito. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Qué creemos? Lo que está escrito. Por eso es que se debe enseñar y creer lo que está escrito y no otra cosa. Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso es lo que nosotros tenemos, que hemos aprendido dentro de la palabra del Señor. Y de poder entender estas cosas. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, hablando de la obra de los apóstoles, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, que nosotros tenemos que basarnos en todo lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer, debemos siempre probar lo que se nos enseña por la Biblia. Ese es un punto importante. Hechos capítulo 17, 11, Efraín termina esta noche con ese versículo, porque es sumamente importante para poder nosotros conocer la verdad y que nadie nos engañe, que tenemos que ver en la Biblia, en la palabra de Dios, si lo que se está diciendo está bien o está mal. Es por eso que tenemos este estudio, y que en lo cual estamos tratando las doctrinas denominacionales, las enseñanzas que los hombres han levantado
y que han llevado al engaño y a la turbación de muchos, porque dejan a un lado lo más importante de lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor a nosotros nos dice que debemos probar lo que se nos enseña por la Biblia. Dice el versículo 11 de Hechos 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo único que nos puede hacer crecer es la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo como lo hicieron estos de Berea, escudriñaron las Escrituras para ver si lo que se estaba diciendo era así. Y al hacer esto, bueno, el versículo 12 lo llevó a la verdad, nos llevó a poder saber que eso era la verdad y poder creer. Dice, y así que creyeron. ¿Cómo creyeron? Solamente por lo que estaba diciendo Pablo y Silas. No, en parte, puesto que eso lo comprobaron por las Escrituras. Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es lo único que nos puede a nosotros dar la claridad y la luz si estamos en el error o en la verdad. El hermano Juan, en un tiempo muy difícil y complicado, doctrinalmente, escribió a los hermanos ahí en 1 de Juan capítulo 4, los versículos 1 y 6, dice, amados, no creáis, no dice a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el versículo 6 de nosotros, en referencia a este cuerpo colegiado de apóstoles que habían recibido la verdad del Señor, dice nosotros, los apóstoles, somos de Dios. Si alguien conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, simplemente no nos oye. Y en esto podemos saber, dice, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay espíritu de verdad y espíritu de error. Jesús así lo había dicho de ellos. Por eso que toda nuestra fe, nuestro fundamento tiene que estar basado también en Jesús y en lo que el Espíritu Santo ha manifestado y revelado a través de estos hombres que el Señor escogió. Jesús dijo ahí en el Evangelio de Lucas, en el versículo 16, dice, el que a vosotros oye, hablando con sus discípulos, con los apóstoles, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces aquí tenemos ya una manera de poder saber. Enseñaron a los apóstoles esto, hablaron de este tiempo, tal como hoy día algunos plantean estas cosas en la venida del Señor Jesucristo. Otra de las cosas, ¿por qué no creemos que Jesús reinará por 1000 años en la tierra? Porque ya lo dijimos en la parte escrita, el reino ha sido establecido. El reino ha sido establecido. Así lo señalaban las profecías bíblicas. El libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 44, bueno, en todo ese capítulo no está la escritura hablando de este sueño de Nabucodonosor y de lo que Daniel interpretó, del gobierno que vendrían, y habló que el reino de Babilonia era de oro, el de plata eran los medos persas, que ese es el tema que estamos tratando en ese periodo, en los libros de Esdras y Nehemías, en el tiempo de los medos y los persas, y todo ese periodo de varios reyes de ellos. El de bronce, que era el imperio griego, y el de hierro con barro mezclado, que representaba al imperio romano. Hemos dicho que el reino ha sido establecido porque algunos en el tiempo de Cristo vivirían para ver el reino. Y también hemos dicho que en los días de Pablo algunos estaban en el reino. Pero hay otra cosa más. El libro de Daniel
en el capítulo 2, versículo 44, señalaba que en los días de estos reyes, que hemos hablado en la diapositiva anterior, el Dios del cielo levantaría o levantará un reino que no iba a ser, nunca iba a ser, no iba a ser destruido ni iba a pasar. Ese reino dice que él permanecerá para siempre. Ese es el reino inconmovible que leíamos ahí en Hebreo. Este reino permanecería para siempre. El reino sería establecido en los días del Imperio Romano, porque en los días de esos reyes el Dios del cielo iba a levantar este reino. Y cuando nosotros hacemos el contraste entre lo que es la iglesia y el reino, cuando se habla de un reino, se habla de que tiene que haber un rey, tiene que haber súbditos, tiene que haber un territorio para que exista el reino, tiene que haber términos de entrada, tiene que haber una ley que gobierne ese reino. Y tenemos algunas otras leyes, como un memorial muy importante para recordarnos de esa situación. Los libros del Nuevo Testamento nos hace esa comparación entre la iglesia y el reino. Así lo pudimos ver ahí, cuando se refería a Colosenses 1:13, que el Señor no había trasladado al reino a su amado Hijo, pero ese reino era la iglesia, como lo señalaba Colosenses 1:18. Ahora, el llamado era para todos los pueblos, para que todas las naciones pudieran ser parte del dominio de Cristo. El libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Pablo se refiere a pueblos, a naciones, dice el verso 5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Este llamado es para todos los pueblos. No olvidemos que la ley solamente fijó solo hacia un pueblo, a los israelitas, al pueblo de Israel, pero en el caso del Evangelio, y que ellos dicen de parte de Dios, hemos recibido la gracia y el apostolado para que la gente, los pueblos, obedezcan a la fe. El libro romano, como hemos estudiado más de alguna oportunidad, comienza en este versículo 5 y termina en la misma forma, en el último capítulo, Romanos capítulo 16, en el versículo 26. Pero dice que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, sea dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A toda la gente se ha dado a conocer, a todos los pueblos de la tierra. En realidad tenemos nosotros en este siglo una gran labor, una gran misión que poder hacer. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 39, el apóstol Pedro dice, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. El llamado a través del Evangelio para todos los pueblos, para que puedan ser parte, entrar a su iglesia, entrar al reino de Dios. Hay términos de entrada para poder entrar hacia la iglesia y luego hacia el reino de Dios. Jesús ha establecido sus términos. Debemos nacer de nuevo para poder ver. Tenemos que nacer del agua y el espíritu para poder entrar en el reino, entrar en la iglesia. Tenemos que primeramente obedecer lo que el Señor establece en su palabra. Hay una ley que hay una ley que el Señor ha establecido también para que nosotros podamos guiarnos, y esa ley es lo que el apóstol Pablo señala, es el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Es el Evangelio, la ley de Cristo, la ley de Dios, que es enviado para todos los pueblos, para todas las naciones. El Evangelio salva, es poder de Dios para salvación. Salva al que cree en el Evangelio. Y es para todos, al judío primeramente, a ellos, pero también al resto de los pueblos, también al griego. Y dentro de la iglesia y dentro del reino tenemos un gran memorial, que es el recuerdo de la cena del Señor, que está dentro del reino y que así fue instituido por el Señor para que nosotros lo pudiéramos practicar. Cuando hablábamos algunos paralelos en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia aparece en el versículo 18, mi iglesia, y el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. El reino y la iglesia son términos paralelos dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no creemos que Jesús reinará por milagros en la tierra? Número 3. Porque Cristo está en el trono de David, en el cielo, que ese era el punto que en la parte escrita pudimos escuchar. Las profecías sí lo indicaban. Cristo reinaría en el trono de David, que era el trono de Dios. Así Dios le prometió a él. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 y 16, de que uno de su descendencia se sentaría en su trono. Nosotros por la Escritura podemos ver ahí, de acuerdo a Jeremías, el último fue Teconías o Jeconías, pero en realidad hubieron 21 reyes antes de la descendencia de David, que ocuparon este trono literal de David en Jerusalén. Y hasta que Nabucodonosor arrasó la ciudad de Jerusalén y destruyendo el trono de David, terminando esta parte de que alguien humano, terrenal, pudiera sentarse en el trono de David. Pero ojo, la Escritura en el Nuevo Testamento comienza a referir, ¿no?, de nuestro Salvador Jesucristo, que nació ahí en Belén. Su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel cita las palabras de lo que estaba en la promesa que Dios dio a David. Cuando le habla a María y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y al Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Había nacido el que Dios había escogido para poder así cumplirse la profecía. Es lo que Pedro predicó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 29 al 36, yo tengo algunos versículos que escogí. Dios dice, le había jurado, que hablando a David, de la profecía que hablamos en la 2 de Samuel, en el capítulo 7, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías, al Cristo, para que se sentase en su trono. Eso era lo que hablaba la profecía. Entonces, Pedro dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y concluye Pedro que a este Jesús el Señor Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es Dios que le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo a la vez. Pedro señala de que el Mesías, de que Cristo Jesús, el que había muerto y había sido crucificado, muerto, resucitado y ascendido hacia el cielo, ahora estaba sentado en el trono de Dios. Y el hermano de Jesús, Santiago, también declaró lo mismo. Ahí en esa discusión que hubo en Jerusalén en relación a la salvación por la circuncisión de algunos que plantearon, en Hechos 15, versículos 13 y 17 está así, esa historia, porque Santiago hizo referencia al libro de Amós, en el capítulo 9, en el versículo 11. Si uno va al libro de los Hechos, en el capítulo 15,
Santiago concluye que de lo que decíamos, dice el versículo 15, y con esto concuerdan, dice, las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Hemos entendido el tabernáculo de David es la familia de David, la casa de David. Dice el Señor que lo iba a reedificar en el tiempo futuro. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si Jesús no se hubiese sido resucitado y sentado en el trono de Dios, los gentiles no podríamos tener salvación. Porque cuando se cumple esto, en lo que la profecía de Amós se refería, que el Señor iba a reedificar el tabernáculo, la casa de David, que está caído por causa del pecado del pueblo en los tiempos de Amós, y que venía el cautiverio, pero estas profecías eran de mucha esperanza y ánimo de lo que el Señor, de los planes del Señor en el futuro, pero Dios lo hizo así para que el resto de los hombres, para que los pueblos, para que los gentiles, dice que esto así fue el propósito y el plan de Dios. Hermanos y hermanas, vamos a quedar hasta aquí, nos queda todavía algunas otras cosas más, lamentablemente no pudimos llegar al final, pero lo haremos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga y podemos tener claro por qué no creemos que Jesús reinará por 1000 años en la tierra. ¿Por qué no estamos de acuerdo de que el Señor va a volver a esta tierra y va a reinar? Creo que los puntos que hemos presentado esta noche, ojalá nos ayuden para que a través de la Biblia estas cosas nos queden claras y podamos refutar todo error que los hombres están torciendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.